bienvenido, maestro Sabino. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues agradecer desde ayer los comentarios, las peticiones, ¿no? En el sentido de el temario que hemos trabajado y que hemos elegido para estos talleres. Quiero arrancar con una observación, comentario que me hicieron favor de hacerme llegar, en el sentido de cómo aterrizar los contenidos, en particular de lo que vimos ayer, al tema estudiantil, ¿no? Que finalmente es el que nos ocupa, ¿no? Y que, bueno, sí, efectivamente me referí mucho al tema de la pandemia, al tema de deporte, pero efectivamente aquí tenemos un elemento más que considerar, que es el factor de pues, la escuela, ¿no? Con todo lo que implica, ¿no? El deporte estudiantil pues tiene otras, digamos así, vicisitudes, ¿no? En cuanto a lo que requiere un atleta para llevar su carrera deportiva junto con la escuela. Porque no todas las escuelas y no todos los maestros a veces tienen la disposición de apoyar, ¿no? Entonces implica una doble carga y por lo tanto un mayor riesgo en el tema de salud mental y por lo tanto de burnout, ¿no? Hay todo un tema sobre el burnout estudiantil. Y ayer lo expliqué que, bueno, el burnout, si bien surge y se enfoca al ámbito laboral, su creación y su desarrollo, ¿no? Del concepto como tal, creo que es aplicable al tema deportivo y creo que también es aplicable al tema estudiantil. ¿Por qué? Porque toda actividad implica un desgaste en este caso emocional, implica un cansancio, un agotamiento, y pues lo vemos en los estudiantes. Entonces, el estar malabareando su vida deportiva con su vida estudiantil, pues sí representa este nivel de estrés que a veces se incrementa, ¿no? Recuerdo, como les comentaba, bueno, he sido docente en varias instituciones y en una institución privada, y curiosamente le di clase a una chica que, bueno, ahora la atiendo en el tema de deporte adaptado. Ella es nadadora y recuerdo que me lleva un documento de aquí justamente del instituto para informarme pues que ella iba a estar fuera una semana porque se iba a la Paralimpiada, ¿no? Paralimpiada Nacional. Pues le dije, no, pues excelente, mira, te mando un temario para esta semana para que pues, no lo pierdas, ¿no? Sin ningún problema. Después pasó a la coordinación y la coordinadora la estaba regañando, ¿no? Le decía, oye, pues tienes que evaluar qué es lo más importante para ti, porque pues no puedes estar perdiendo clases y entonces vas a perder la escuela, porque pues eso del deporte no te deja nada bueno. Y bueno, o sea, ese tipo de comentarios que son como, a veces ya como lugar común, ¿no? Y pues a mí sí como dicen, ¿no? Porque sí me sacó mucho de onda su respuesta, porque pues yo pensé que a lo mejor había una consideración especial para esta chica al estar representando, pues, no solo al Estado, sino pues, evidentemente a su escuela y el nivel de competencia en el que ya estaba, ¿no? Ya estaba en Paralimpiada Nacional, ella ya era medallista previamente, pero pues esta incomprensión pues también se suma a todas las situaciones que a veces pues tienen que navegar y lidiar los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, pues mi compromiso es a partir del tema de hoy y lo que vamos a ir viendo, pues dar ejemplos y aterrizarlo más en el sentido de la vida del deportista, y no solo deportista, sino estudiante, ¿no? Todo lo que conlleva. Sin más, voy a empezar con la presentación, pero en lo que la pongo, si hay alguna duda de
lo que vimos el día de ayer, si algo quedó en el tintero, si tienen algún cuestionamiento o algo que le quieran sumar a lo que revisamos el día de ayer, el burnout, siéntanse en confianza de preguntar. Mientras voy a compartir pantalla. Bien, pues vamos a ver hoy el tema del estrés y manejo del estrés. También les prometí que al final vamos a hacer una sesión de relajación para que pues, lo vivan en carne propia, ¿no? Toda esta parte de las técnicas de relajación. A estas alturas seguramente ya todos conocen alguna técnica o estrategia de relajación. Ha habido también mucha información por parte de las instituciones de salud para el manejo del estrés y la ansiedad. Pero aquí lo que me importa mucho el día de hoy es que entendamos por qué se produce el estrés, ¿no? Acuérdense, ayer hablábamos y fue el concepto final de la prevención, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos atajar el inicio o el desarrollo de todo aquello que está asociado o vinculado al estrés, bueno, vamos a mejorar mucho las condiciones, la situación de los estudiantes. Perdón, hay una pregunta. Sí, justamente, Marisol, el tema el día de hoy es que cuando hay angustia, lo vamos a agrupar en la generalidad del estrés o síntomas ya de burnout en los estudiantes, ¿cómo les podemos ayudar? Vamos a ver el día de hoy estrategias para compartir, para apoyar a los estudiantes y a los deportistas en cómo controlar su estrés. ¿Qué les recomiendo? Perdón, me dice que no se ve la presentación. La tengo en PDF. La idea es que, porque ayer me costaba mucho trabajo hacerla. No sé si ahí se ve. ¿Sí se alcanza a leer? Ok. Bueno, entonces la intención es dejarles estas herramientas y que ustedes las apliquen en cada sesión, ¿sí? Siempre sugiero al final de cada sesión de entrenamiento, dedíquenle 10 o 15 minutos al trabajo de control de estrés. Al principio dedíquenle activación. Hoy vamos a hablar un poco de la activación, aunque no es el tema. Pero si ustedes agregan 10, 15 minutos de relajación después de cada entrenamiento, van a ayudarle mucho a los atletas a mejorar su desempeño y que eso también se refleje en sus actividades fuera del entrenamiento, ¿sí? Bueno, entonces vamos a arrancar con esta frase que dice: el hombre no se ha distorsionado por los acontecimientos, sino por la visión que tiene de ellos. Esto tiene todo que ver con la teoría que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver un poco de teoría cognitivo-conductual, que justamente plantea que nuestras conductas siempre van a tener eh, como origen, algún evento que desata ciertas reacciones en nosotros, pero esas reacciones van a estar alteradas o modificadas por la información que nosotros tenemos en relación con el contexto, ¿no? Ahorita lo voy a explicar a detalle, pero es muy importante que sepamos desde el inicio de esta presentación que si nosotros cambiamos el punto de vista sobre ciertas cosas, podemos prevenir y mejorar nuestra respuesta ante situaciones que en teoría pueden provocarnos o detonar una situación de estrés. Bueno, ¿qué quiere decir estrés? Estrés viene de la palabra griega stringere, ¿no? Y significa tensión. El estrés es todo aquello que nos provoca un nivel de tensión. Este término fue acuñado por Hans Seyle, ¿no? Que lo escribió con doble S en inglés, estrés, ¿no? Entonces, él
fue a un laboratorio metalúrgico cuando estaba en la universidad y entonces veía que hacían una prueba y le llamaban prueba de estrés, prueba de tensión a ciertos materiales, en particular a los aceros, ¿no? Y entonces, cuando el estrés rebasaba, o sea, la tensión rebasaba cierto nivel, pues se rompía, ¿no? Entonces, esa imagen se le queda y dice, bueno, voy a utilizar el mismo concepto, y entonces lo escribe con doble S, ¿no? Cuando él va a publicar su teoría, es una anécdota, ¿no? Se la muestra a algunos de sus compañeros y le dicen, bueno, ¿por qué lo escribiste con doble S, no? Y dice, que no se escribe así. Dicen, pues no, pero se ve perfecto, ¿no? Porque estás inventando un nuevo concepto, ¿no? Es decir, el concepto de tensión estaba aplicado concretamente a la física, pues al tema de los materiales. Entonces, él lo lleva a la psicología y dicen, bueno, déjalo así como está, ¿no? Entonces, pues ese es un concepto que ya utilizamos de manera cotidiana, ¿no? Es decir, estoy estresado, está estresado o me estresa, ¿no? Ya forma parte de nuestro vocabulario. ¿De dónde viene o qué significa? Bueno, esencialmente tensión. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que yo puedo identificar cuando estoy estresado, midiendo, evaluando el nivel de tensión. ¿Y dónde se nota esa tensión? Pues esencialmente en la musculatura, ¿sí? Ahorita quiero que hagan una evaluación personal, sientan cómo tienen su cuello, están sentados todos, cómo están sus hombros, ¿no? Cómo está su espalda, cómo está su espalda baja. Bien, a ver, alguien que quiera comentarme, ¿localizó tensión en alguna de esas zonas? Rosalía, ¿dónde sentiste tensión? Yo un poco en el dorsal izquierdo. En el dorsal izquierdo. Cuando me toqué el hombro y traté de estirarme para agarrar la espalda baja, Ajá. Sentí como un tironcito en el dorsal izquierdo. Sí, ok, muchas gracias. América, por ahí dices que en los hombros. ¿Qué zona de tus hombros? Sí, perdón, en los hombros es donde sentí yo un poquito de tensión. Ok. Sí, entonces les preguntaba dónde sentían la tensión, ya me estaban diciendo, bueno, que había como zonas en los hombros, en el cuello, ¿no? Generalmente son las zonas donde más se acumula esta tensión, que deriva de varias cosas. Una puede ser la postura, pero también tiene un componente psicológico y emocional. Es decir, cuando una persona siente como mucha carga en el tema como de responsabilidad, ¿sí? Va a sentir generalmente esta carga en los hombros, ¿no? Y aquí viene como una conexión, porque de los hombros hay acuérdense que hay como cadenas musculares, entonces de los hombros, sobre todo esta zona, trapecios, ¿sí? Se va hacia esta zona, ¿no? Del cuello, de ahí hacia arriba, y entonces vienen los dolores de cabeza. Y eso es algo que generalmente se va acostumbrando. Y generalmente nos duele una zona más de la cabeza que otra, ¿no? Y eso quiere decir que estoy acumulando tensión pues en esta zona por una mala postura, ¿sí? Por esta tensión de la que les hablo, ¿no? Esta presión, estar pensando o sobrepensando las cosas, y entonces me predispongo hacia ciertas actividades y empiezo a mantener como está a nivel, ¿no? Fíjense cómo están mis hombros. Aquí lo se nota cuando alguien está pues, alterado, ¿no? Afectado porque tiene los hombros arriba. Si ustedes relajan sus hombros, los dejan caer ahorita, van a notar que a lo mejor tenían como más tensión de la necesaria, ¿no? Para mantenerse pues sentados. Y seguramente si ahorita tocan esta zona detrás de su cuello, se van a dar cuenta que probablemente hay algún puntito donde les molesta más, ¿no? Y quiere decir que ahí también se está acumulando la tensión. ¿Qué les decía ayer? Es importante la conciencia corporal, ¿sí? Entonces, si ustedes al iniciar una sesión, antes de que empiecen a hacer actividad, les dicen, a ver, pónganse de pie, ¿dónde sienten la tensión? ¿Sí? A ver, vamos a ayudar a relajar y vamos viendo como los ejercicios. Hoy vamos a ver
una técnica que se llama relajación progresiva de Jacobson, ¿no? Esta técnica es muy buena, sobre todo al principio, porque nos ayuda a distinguir entre la tensión y la relajación, ¿sí? Y aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas que son incapaces literalmente de distinguir cuando están tensos, cuando están estresados, ¿no? Porque ya lo han normalizado. Entonces, esto nos sirve mucho para pues, darles como esta estrategia, primero, de reconocimiento, de que sepan cuándo están tensos, y la otra, de cómo relajar de manera adecuada. Bueno, voy a regresar a la presentación. La OMS define el estrés como el conjunto de reacciones fisiológicas que preparan el organismo para la acción. Y perdón, me voy a salir otra vez porque ahora les voy a compartir un video que nos va a dar justamente cuenta de este mecanismo, ¿sí? Voy a poner el video y lo voy a ir deteniendo de a poquito para que podamos como ir evaluando estos mecanismos. Perdón, ahorita lo estoy poniendo en mi pantalla, probablemente lo van a escuchar, pero ahorita lo comparto. Ok, a ver, aquí nos pone LHP. En inglés se le llama la teoría de las 3 Fs. Si escucharon, dice flight, fight or fright, ¿no? Son 3 elementos que estamos ante una situación de peligro. Y esto es un proceso evolutivo. Es decir, cómo ha sobrevivido una especie, esta especie, que no tiene como las herramientas naturales, ¿no? No tenemos garras, no tenemos colmillos, no corremos tan rápido como, no sé, un tigre, ¿no? Pues, el ejemplo. Entonces, hay algo que nos anticipaba. Los seres humanos tenemos la posibilidad de anticiparnos ante situaciones que nos ponen en riesgo. Y entonces, cuando estamos en una situación de peligro, evolutivamente tenemos como una escala en 3 reacciones. Estas reacciones son, como lo dice aquí, primero, salir corriendo, o sea, flight, ¿no? Segunda reacción, pelear, ¿no? Y tercera reacción, quedarse congelado, ¿sí? Pongo el ejemplo, vamos a poner que llegas a, no sé, una casa, te invitan, y de repente sale un perro enorme corriendo hacia ti, ¿no? La primera reacción, pues vas a salir corriendo, vas a cerrar la puerta, te vas a subir a tu coche, no sé, ese sería como lo natural. Segunda reacción, ¿no? Ya no te queda otra, a lo mejor llevas a tu hijo o a tus hijos, ves que el perro les va a brincar encima, entonces reaccionas dándole una patada al perro o interponiéndote. Ya la segunda reacción es pelear, ¿no? O vienes tú solo y el perro está encima prácticamente de ti, te quedas quietecito, ¿no? Nomás levantas la cara y no te mueves para que no te vaya a hacer nada, ¿no? Eso también nos lo enseñaron. No cortas porque te va a perseguir. Bueno, ese es el tercer elemento. Voy a regresar a este ejemplo porque esto se da a diferentes escalas, pero es el proceso natural de reacción ante una situación de peligro. Ok. En el cerebro tenemos justamente esta parte primitiva, que es la amígdala, que dispara como toda esta gama de emociones, ¿sí? Que sentimos ante una situación de peligro, ¿sí? Esto se dispara antes de que podamos evaluar, ¿sí? El asunto es que actualmente estamos sometidos a muchos estímulos, ¿no? Por ejemplo, te levantas en la mañana, enciendes tu coche, vas manejando, ¿no? Y de repente alguien se pasa el alto, ¿no? Y entonces, ¡pum!, se detona todos estos mecanismos. No tienes que frenar, pero por un momento te sentiste amenazado, estuviste en riesgo.
¿no? Sigues avanzando y a lo mejor en una esquina alguien te pide dinero, le dices que no, y te empieza a patear el coche o te pega en la cajuela. Entonces, nuevamente viene como una mente. Y eso tan solo en el trayecto de tu casa a tu trabajo, a tu empleo, ¿no? Y entonces ya llegas predispuesto y llegas al trabajo y entonces tu jefe o alguien te empieza a regañar, ¿no? Y nuevamente, aquí el asunto es que ya no distinguimos cuáles situaciones realmente nos ponen en riesgo o son situaciones amenazadoras y entonces la dificultad está en poder evaluar y discriminar situaciones que realmente nos ponen en peligro y situaciones que no nos ponen en peligro. Entonces, ¿qué sucede? Que la amígdala está dando como estas señales de manera continua sin esta distinción y por lo tanto estamos sometidos. Este mecanismo, que ahorita se va a explicar más a detalle, el autor de que les habla Hans Seyle, lo nombra síndrome general de adaptación. Ahorita lo vamos a ver a detalle. Este síndrome general de adaptación son todas las modificaciones que suceden en nuestro cuerpo para poder, ya lo dijimos, salir corriendo, pelear o ya en un caso determinado, pues congelarnos, ¿no? Pero básicamente la disposición de nuestro cuerpo para pelear o huir, o al revés, huir o pelear. Continuamos. Ok, a ver, como vamos a salir corriendo o vamos a pelear, necesitamos una mayor disposición de oxígeno en nuestros músculos. Entonces, el primer mecanismo que se detona es respirar. Cuando a alguien lo asustan, que se, ¿no? Jala aire. Es lo primero, necesitas una mayor cantidad de oxígeno y empieza la taquicardia, ¿no? Empieza a bombear el corazón de manera muy, muy rápida. Como el cuerpo está pues, relajado hasta ese momento, ¿no? Esa descompensación puede causarnos una molestia en el pecho. Y entonces la gente, como lo dice aquí, lo puede percibir o lo puede interpretar como un ataque cardíaco, ¿no? O sea, o algo que le está pasando, es que me duele el pecho, ¿no? Pues ese cambio tan brusco provoca esta sensación que se siente en primer término en el pecho, ¿no? Cuando alguien se asusta, ¿qué hace? Pues se lleva las manos al pecho, al corazón, ¿no? Porque ahí es donde se sintió esa primera reacción de alarma. Continuamos. Ok, esto se llama hemodinamia. La sangre se mueve, depende cómo la ocupemos, ¿sí? Entonces, en esta situación donde una de dos, o vamos a salir corriendo o vamos a pelear, la sangre se va a mover hacia los músculos más grandes, ¿no? Que son generalmente la espalda, las piernas y la parte superior de los brazos, ¿no? Y al mismo tiempo se cierran los capilares. Para que se mueva la sangre se van a cerrar los capilares, generalmente de las manos, ¿no? De la cara, de los pies. Por eso cuando alguien se asusta o está estresado tiene los dedos fríos, ¿no? O se pone pálido, ¿no? La sangre se le va de la cara y se va hacia zonas más importantes. También se sale del sistema digestivo, ¿no? Entonces, como sale el sistema digestivo, se suspende la función, todas las funciones del sistema digestivo y excretorio. Entonces, puede ser que la persona del susto se haga pipí, ¿sí? Cuando es un susto muy fuerte, puede ser que se haga popó, ¿no? Puede ser que vomite, dependiendo de la magnitud, ¿no? O por lo menos siente como algo aquí en la boca del estómago, ¿no? Cuando nos dan una noticia así mala o nos asustan, sentimos aquí algo en la boca del estómago que tiene que ver con eso, ¿no? O alguien dice, ay, siento como mariposa en el estómago, ¿no? Un deportista previo a no sé, a un evento deportivo o la competencia importante
para decir, siento mariposas en el estómago, siento como náuseas, siento, pues quiere decir que su cuerpo se está preparando, pero no lo reconoce como tal, y entonces estas sensaciones pueden asustar, ¿no? a la persona, ¿ok? Seguimos. Ok, voy a introducir aquí dos conceptos que me parece fundamental entender, ¿no? Miedo y angustia. Me parece que ya hablamos algo sobre la angustia cuando estábamos hablando del burnout. El miedo, todo esto que estamos viendo ahorita en el video, es detonado por una sensación que llamamos miedo. Es decir, el miedo, como ya lo explica el video, es cuando tú estás ante una amenaza real, ¿sí? Que te pone en peligro, entonces se detonan todos estos mecanismos para protegerte y aplicar esta ley de las 3 R's, ¿no? O huir, luchar o paralizarse. Entonces, cuando están estos elementos funcionando, quiere decir que la persona siente miedo. Hay una amenaza presente que lo pone en peligro y entonces tiene que reaccionar. Pero aquí esta parte es importante. Cuando estoy en una situación similar, vuelvo al ejemplo del perro, ¿no? La segunda vez que vayas a esa casa donde salió el perro, antes de que ingreses, te vas a paralizar. Así, ya te vas a acordar, ¿no? A lo mejor no lo tenías presente, pero algo te paralizó, y entonces viene la memoria, ¿no? Y entonces, eso que te paralizó, que te detuvo, es angustia. Es decir, la angustia es un mecanismo que nos anticipa una situación de miedo, ¿sí? Una situación que en algún momento nos generó miedo, se queda ahí un registro y entonces antes de volverte a poner en peligro, sientes angustia. La angustia también es un mecanismo de protección que se hereda. Por ejemplo, si tengo un bebé, un niño chiquito, ¿no? Y entonces la mamá ve que el niño va a meter los dedos al contacto de la luz, de la electricidad, ¿no? Y entonces le gritan, no, pero el gesto, ¿sí?, es de angustia. Y entonces el bebé reconoce en ese gesto que tiene que interrumpir lo que está haciendo, porque hay algo que tiene que ver con el peligro, ¿no? Y entonces esa angustia es aprendida, ¿no? Aprendemos a angustiarnos para prevenir y protegernos de una situación que puede representar un riesgo a nuestra vida. ¿Sí me explico? El asunto es que en la vida que vivimos actualmente, todas las situaciones pueden llegar a resultar amenazadoras, pueden llegar a interpretarse como un peligro. Y entonces vivimos en una situación de angustia constante, ¿sí? Cuando la angustia es como algo repetido, ¿sí?, nos genera estrés, porque estamos reaccionando, y entonces ya no reconocemos realmente cuando algo es riesgoso o cuando no lo es, pero de todos modos reaccionamos. Aquí en la pantalla vemos, por ejemplo, que la persona está anticipándose, ¿no? Se angustia porque va a hablar en público. Dicen, hay un estudio, no sé si está actualizado, pero por ahí en los 80s hubo un estudio que buscaban cuáles eran las situaciones que generaban más angustia, ¿no? Y hablar en público era la más angustiante. Entonces esto pues rompió muchos mitos. A veces el temor hacia lo social es más fuerte que hacia riesgos reales, ¿no? O inclusive peligros de muerte. Está prácticamente a la par.
el miedo al ridículo, al miedo a una situación que pueda afectar tu vida, de ese tamaño, ¿no? Entonces, las situaciones sociales pueden ser muy altas. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense un estudiante, ¿no? Que está en exámenes y entonces el riesgo de reprobar porque no estudió lo suficiente, porque tenía que ir a entrenar, ya detona algo, ¿no? Pero aparte, después del examen, tiene que ir a competir, ¿no? Y es el selectivo estatal o lo que sea, y entonces tiene que también dar ahí un rendimiento. Hay dos riesgos ahí, ¿no? Y entonces, toda la reacción que detona, pues, se convierte en un estrés muy, muy alto, ¿no? Continuamos. Bueno, a nivel psicológico, ¿qué ocurre? Aquí hay dos aspectos. Hablaba la persona, cómo se reduce el flujo de sangre a ciertas zonas. En el tema de los sentidos se puede disminuir, por ejemplo, la audición, ¿no? Una persona que está muy estresada o, por ejemplo, en una situación, una competencia importante, dice, es que escuchaba todo como si estuviera abajo del agua, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que esta reducción en el flujo en los tímpanos hace que la audición cambie. Y entonces le estamos gritando, haz tal cosa, y no nos hace caso, ¿no? ¿Qué no escuchaste que te estaba hablando, que te estaba gritando? No, pues no escuchó, ¿no? Se reduce. La otra es también la famosa visión de túnel. La visión de túnel tiene una función, ¿no? Es focalizarnos en el peligro. Hace bastantes años estuve trabajando en el área de atención a víctimas. Y entonces había dos fenómenos que se mencionan aquí. Uno, a veces la persona no era capaz de reconocer los rasgos, ¿no?, del agresor, ¿no? Y la otra es que a veces, al contrario, identificaba como ciertas imágenes de manera muy precisa. Por ejemplo, las placas del camión que lo iba a embestir, ¿no? O sea, no se acordaba de muchas cosas, pero las placas las tenía presentes porque las vio prácticamente en su cara. Esto es porque justamente la visión se hace como mucho más precisa, mejora la profundidad, pero se reduce el panorama. Entonces, en un deporte de conjunto, si la persona está muy estresada, pues esto dificulta su desempeño, ¿no? Porque le mandan un pase y no vio, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene visión de túnel. Entonces, la visión periférica se redujo. Y es importante que baje su nivel de estrés, ¿no? Entonces, perdón, todo esto es importante que ustedes sepan por qué o cuáles son los efectos que puede tener un alto estrés en el desempeño de los atletas, ¿no? Y de dónde puede venir ese estrés, porque en el caso de los estudiantes, insisto, no necesariamente tiene que ver con el evento deportivo, a lo mejor tiene un examen, ¿no? O está viviendo cosas en casa que le dificultan el concentrarse o el mantener un bajo nivel de estrés, ¿vale? Vamos ya a la última parte, perdón. Bueno, y esta parte es comercial. Ok, entonces, la última parte que nos dice que se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? Como un efecto bola de nieve. Si la persona se ve sometido cada vez a más estímulos que destapan esta situación de estrés, llega un momento en que la misma persona va a ser incapaz de distinguir cuándo el evento sí es algo que lo pone en riesgo y cuándo no lo es. Entonces, cualquier cosa
detona. Por eso a veces vemos personas que son como, decimos, muy irritables, ¿no? Y nos, ay, qué genio tienes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cualquier cosa que le decimos, aunque sea en broma, o sea, ya lo interpreta como una agresión, como una amenaza, ¿no? Ya lo filtra de manera inadecuada y entonces todo el tiempo va a estar estresado porque ya prácticamente todos los estímulos que recibe son estímulos amenazadores o estímulos que lo van a estresar, lo van a alterar. A ver, ¿hasta aquí dudas, preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? Ok, regreso a la presentación. Bueno, entonces ya vimos este síndrome general de adaptación que habla este autor que ya les había comentado, Hans Seyle, ¿no? Y que nos explica el por qué se da el estrés. Ahora, también hay otro concepto, se entiende el estrés como un proceso multidimensional, es decir, hay diferentes factores, diferentes dimensiones asociadas y es interactivo. No es un proceso que sea unívoco. ¿Sí me explico? Es decir, no hay en general, no hay una sola cosa que provoca el estrés, porque si no sería muy fácil prevenirlo. Si no diríamos, pues eliminamos este factor y entonces ya la persona no se estresa. Tenemos que conocer qué factores, ¿sí? Y hasta la historia personal de cada uno para saber cuáles son los sucesos que en algún momento detonaron como esta respuesta, ¿no? Y que a partir de ese momento se siente amenazado por esos factores, ¿no? Y aquí viene otro aspecto que ahorita vamos a explicar más a detalle, que es la valoración cognitiva. Hay tres, voy a avanzar. Hay tres teorías para estudiar el estrés. Una es la teoría fisiológica, que es un poco lo que vimos en el video, o mucho lo que vimos en el video, ¿no? La teoría de las tres Fs, la teoría de los sucesos vitales y la teoría de la evaluación cognitiva. Ahorita las voy a explicar. Esto ya lo vimos en el video, ya no me voy a detener mucho con esto, pero vuelvo al autor, Hans Seyle, que descubre este síndrome general de adaptación. Todos los mecanismos que se explican en el video que ya vimos son este síndrome, ¿no? Síndrome general de adaptación que se da ante esta ley de las tres Fs, fight, flight or fright, ¿no? Es una reacción de alarma que se detona por una amenaza. Entonces, la primera reacción va a ser esta reacción de alarma. Después, va a haber como una tendencia. Acuérdense que hay un mecanismo que se llama homeostasis. Es decir, la homeostasis es una tendencia del cuerpo a regresar a un estado más o menos homogéneo, ¿sí? Cuando se desatan todas estas reacciones ante una situación de alarma, en algún momento mi cuerpo se va a resistir hacia sostener estos cambios, ¿no? en el funcionamiento, en la fisiología. Entonces, este periodo de resistencia puede ser muy agotador, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, cuando alguien está muy estresado que empieza a bostezar, ¿no? ¿Por qué? Porque su cuerpo ya le está diciendo, ya estás cansado, ya te tienes que ir a dormir, ¿no? ¿Por qué? Porque es una resistencia a sostener por más tiempo este nivel de estrés. Esto, en el deporte, se le llama síndrome de apatía del arranque, ¿sí? El síndrome de apatía del arranque es cuando vemos, por ejemplo, algunos atletas que justo antes de la competencia están como soñolientos, ¿no? Están bostezando, o, por ejemplo, en un deporte de combate lo subes al ring o lo metes al área, ¿no? Y le tienes que dar unas cachetadas para que se active porque sabes que no reacciona a la primera, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya tiene un reflejo ante las situaciones de estrés y entonces ya su cuerpo se empieza a defender previamente para no llegar a niveles altos de estrés, ¿sí? Entonces como que se desconecta, como que tarda en concentrarse. Hay aguas porque quiere decir que esa persona ha sido sometida a niveles altos de estrés y que tenemos que pues, ayudarle a regular, ¿no? Y finalmente, pues la fase de agotamiento. El estrés es insostenible, ¿sí? El problema es que pues se acaba el día y volvemos a iniciar el ciclo, y volvemos a iniciar el ciclo, hasta que en algún momento pues nos va a dar un infarto o algo nos va a pasar, ¿no? Entonces no queremos llegar a ese punto.
teoría de los sucesos vitales, ¿no? De Holmes y Rage, que nos hablan de que cuando hay cambios en la vida, se incrementa la posibilidad de contraer enfermedades a cabo de algunos años. Todos los cambios en la línea de vida, ¿no? Ya sea por eventos que podemos anticipar, por ejemplo, no sé, el matrimonio. Y bueno, depende cómo cada quien le haya ido en su matrimonio, ¿verdad? Pero podemos poner de ejemplo otra, el divorcio, ¿no? Son sucesos que ya son anticipables, o sea, sabemos que en algún momento pues, un porcentaje de las personas de cierta edad se va a casar, ¿no? Un rango de edad. Pero aunque lo sabemos, pues eso genera estrés, ¿no? Sabemos que una pareja que está casada, pues corre el riesgo de que en algún momento se puede divorciar, ¿no? Y aunque lo sabemos, cuando se presenta, pues, se incrementa el nivel de estrés. Es decir, los cambios en la línea de vida siempre van a provocar este estrés porque es necesario un grado de adaptación, ¿sí? Todas las novedades, cambiarse de casa, cambiarse de ciudad, entrar a una escuela nueva, no minimicemos estas cosas, ¿no? Y en particular, vuelvo al tema de los estudiantes. Un estudiante de ingreso reciente, ¿no? Vamos a suponer que él entra con una beca deportiva aquí en la universidad y entonces estamos esperando un desempeño muy alto. Pues probablemente el hecho de que se haya cambiado de casa, que estén entrando a la escuela, a esa escuela por primera vez, que ya no está con su familia, todos esos factores, ¿sí? En esta línea de vida están provocando que su nivel de estrés sea muy alto. Por lo tanto, no le podemos exigir o demandar un desempeño pues, adecuado o una expectativa muy alta. Tenemos que permitirle y favorecer que se adapte, ¿sí? Porque si no, este estrés sostenido, ¿no? Aunque sea de baja intensidad, eventualmente pues va a resultar en una enfermedad. ¿Qué enfermedades? Ayer lo expliqué, ¿no? Si se fijan, eso también tiene mucho que ver con los signos y síntomas del burnout. Pero, pues, gastritis, alergias, ¿no? Dermatitis, colitis, todo esto está asociado a este estrés sostenido. Y esta que me importa mucho que la revisemos el día de hoy, ¿no? La teoría de la evaluación cognitiva. Tenemos 3 elementos, ¿no? En español podemos ver como unas 3C, en inglés pues tiene otro componente, pero ahorita vamos a explicarlo. Primero, viene un evento, un factor que podemos entenderlo como un estímulo o como un evento activado. Es decir, hay algo que detona una respuesta de mi parte, ¿sí? Pero lo que dice Lazarus, ¿no? Es que esta respuesta no es inmediata. O sea, no hay, aquí cambia un poco la teoría que a lo mejor hemos visto en la teoría conductual, ¿no? En la teoría de la psicología conductista, que dice estímulo-respuesta, ¿no? Y entonces podemos modificar las respuestas. La teoría de Lazarus, que da pie a la teoría cognitivo-conductual, dice, ok, hay un estímulo, pero ¿qué crees que no toda la gente reacciona igual, aunque sea el mismo estímulo? ¿Sí? Y entonces dicen, ¿dónde está la variable? Ah, pues en la información que traigo previamente. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esa información que yo traigo previamente, aunque sea por una fracción de segundo, voy a evaluar la situación. Si es una situación que yo conozco, que he repetido muchas veces, y eso es importante entenderlo en términos de deporte, ¿no? Porque si yo pongo una jugada en mi equipo por primera vez, seguramente les va a fallar, ¿no? La respuesta no va a ser adecuada porque la evaluación que van a hacer el conjunto de atletas, de deportistas, va a tener muchas variables, ¿sí? Y entonces van a tardar mucho en pensar la respuesta y entonces se van a estresar, van a incrementar su nivel de estrés y entonces vamos a tener muchas fallas. Cuando eso se ha repetido una y otra vez, se reduce el número de posibilidades de respuesta
y entonces ya es mucho menos el nivel de estrés que pueden presentar, ¿sí? Digo, aterrizando en el tema deportivo. Entonces, de acuerdo a la información previa que yo tengo y al conocimiento que tengo de cada situación, puedo estresarme más o menos, ¿sí? Si es una situación que yo ya conozco, que yo ya sé que va a ocurrir ante esto, pues bueno, mi nivel de estrés va a ser muy bajo, ¿sí? Pero si es una situación totalmente desconocida, que vivo por primera vez y que me resulta hasta amenazadora por la poca información o por la información errónea también que puedo tener, entonces mi respuesta o mi respuesta conductual pues no va a ser la más adecuada, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer para evaluar las posibles respuestas de mis deportistas, ¿no? Cómo está anímicamente, es decir, sus componentes internos y los componentes externos. Vuelvo a la cuestión. Es una evaluación muy sencilla. A ver, ¿cómo te sientes el día de hoy? No, pues me siento bien, me siento mal. Ayer hice estas preguntas y me dieron respuestas muy básicas. Hay quienes decían, pues, me siento como agobiado, me siento con miedo, me siento angustiado. Bueno, entonces ya tenemos ahí un elemento. Luego, el componente externo. ¿Qué te provoca esa sensación? Y vuelvo al ejemplo. A lo mejor no es el partido, o no es el juego, o no es la competencia. A lo mejor es el examen. ¿Sí? Y entonces tenemos que jugar con todas estas variables para ir eliminando los factores, ¿sí?, que generan estrés. A lo mejor al chavo le genera más estrés el examen que la competencia, ¿no? Y entonces sabemos que si vienen pegaditos la competencia y el examen, su respuesta siempre va a ser la misma, ¿sí? No sabes qué, pues cuando tengas exámenes o vamos a buscar la manera de que pues, no estén tan juntos o no sean el mismo día o no sea un día después, porque no me vas a responder adecuadamente, ¿sí? ¿Hasta aquí voy bien? Bueno. Ahora, el concepto de estrés pues está muy satanizado, ¿no? Pero sí tenemos que distinguir. El estrés en general no es malo. Ahorita ustedes están tomando una clase y esto implica un cierto nivel de estrés, ¿sí? El poner atención, el estar aquí derechitos, escuchando, todo eso pues, implica estrés para el cuerpo. Y también a nivel mental, estar como acomodando toda la información, pues requiere un estrés. ¿Qué tan bueno, qué tan malo? Depende, ¿no? A mí, por ejemplo, dar una clase me gusta mucho, ¿no? Entonces yo, el nivel de estrés que tengo ahorita es positivo, ¿sí? Me emociona estar dando la clase, entonces yo lo que tengo ahorita es eustrés, ¿sí? Es un eustrés que es un estrés positivo. ¿Y cómo se caracteriza ese nivel de estrés? Pues que ciertas frecuencias cerebrales permiten que la persona sea más productiva, ¿sí? El nivel de estrés, de eustrés ideal es cuando, por ejemplo, una persona está creando algo, ¿no? Por ejemplo, un pintor haciendo su obra maestra, ¿no? Un atleta. Hay veces que ustedes a lo mejor lo han sentido cuando hacen actividad física o lo ven en sus... dices, maestro, hoy andabas inspirado, ¿no? Hoy todo te salió bien. Bueno, ¿qué quiere decir? Que el nivel de estrés era adecuado, ¿sí? Porque entonces había una conexión muy adecuada entre lo que pensaba y lo que hacía, ¿no? Y entonces todo le salía natural. Hay un concepto que actualmente se utiliza para esto, ¿no? A lo mejor lo han escuchado en otros psicólogos, que le llaman el estado de flow. Flow quiere decir fluir, ¿no? El estado de flow es justamente cuando no me detengo mucho a pensar, sino que voy evaluando las cosas y las voy actuando de manera natural. Ese nivel le llamamos eustrés, ¿no? Y el distrés es el estrés negativo del que hemos estado hablando el día de hoy, ¿no? El que es perjudicial y el que eventualmente nos va a llevar a situaciones que comprometan nuestra salud, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo caracterizar a alguien que está bajo un nivel de estrés o de estrés positivo? Bueno, pues es una persona que tiene un nivel de vitalidad, está entusiasta, es optimista,
ante lo que va a ocurrir, ¿no? Tiene una actitud positiva en general, no se enferma tan fácilmente. Fíjense cómo en el panorama de lo que el día de ayer hablábamos, ¿no? de la pandemia del coronavirus, quien se estresó más, quien estaba más alterado, pues fueron los primeros que se enfermaron, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay un nivel de estrés muy alto, ¿sí? Disminuyen las defensas. ¿Sí? Hay una vinculación directa. Entonces, es muy importante disminuir el nivel de estrés o estrés negativo para mejorar la resistencia hacia pues, las infecciones, las enfermedades, ¿no? Hay una mayor agilidad mental, lo que les decía, este estado de flow, mejoran las relaciones personales y eso también lo vemos en la dinámica y el ambiente grupal, ¿no? O del equipo. Y bueno, hay una alta productividad y creatividad. En el distrés, pues tenemos todo lo contrario. Uno de los síntomas, también lo comentamos ayer, es la fatiga, la irritabilidad. Ya explicamos por qué la persona es irritable, porque todos los comentarios, todas las cosas que podemos decir, las percibe como algo amenazador, ¿no? Hay una falta absoluta de concentración, ¿no? Hay una tendencia a deprimirse, la persona es pesimista, enfermedades o más propensión a enfermedades y accidentes, ¿sí? Recuerdan que ayer cuando hablamos del burnout lo contextualizamos su origen en el área laboral, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó cuando empezaron estos estudios de seguridad e higiene en el trabajo? Decían, bueno, ¿por qué hay ciertas épocas en las que las personas tienen mayor propensión a accidentes, ¿no? Bueno, pues veían que cuando pues, había eventos o situaciones que incrementaban el nivel de estrés, pues evidentemente las personas tenían mayor propensión a accidentes porque o no dormían bien, o no estaban concentrados, o cometían errores muy básicos, ¿no? Que tenían que ver justo con esta falta de concentración. Hay una mala comunicación y una poca productividad. Bueno. Antes de pasar a los mecanismos para controlar el estrés. De esto que vimos, ¿queda claro? ¿Hay algo que quieran que amplíe la información? ¿Cómo lo aterrizan ustedes en su día a día? ¿Han observado estas características en los atletas, en ustedes mismos, ¿no? A ver, platíquenme un poquito antes de pasar a la segunda parte. Bueno. Sí, adelante, adelante. Sí, Sabino. Bueno, no sé si también la cuestión del estrés ahorita que nos estás comentando, todos esos síntomas, malamente lo asociemos con cansancio o fatiga. Porque, bueno, en mi caso, ¿no? Normalmente cuando yo te decía yo cuando estoy estresado tengo mucho insomnio. Sí. Pero no pienso que estoy estresado. O sea, mi razonamiento es que no dormí, entonces estoy cansado. Es que no dormí y por eso no tengo apetito, ¿no? O dependiendo del estrés laboral o personal que yo tenga, no lo asocio, o sea, en mi mente no está la palabra estrés, porque no estamos habituados a ese concepto. Lo asociamos más, no sé, ¿no? Si me duele la cabeza, me tomo una aspirina. Si me duele, como decías hace rato, ¿no? La espalda baja o los hombros o el cuello, es que dormí mal, ¿no? O sea, no asociamos la cuestión física con la cuestión mental, ¿no? Nos quedamos con esa parte física. Entonces, yo en lo personal lo manejo únicamente en una cuestión física, no estoy habituado. Y quiero creer, probablemente cuando nosotros nos dirigimos a los estudiantes, a los deportistas, es muy raro, no nos dicen, es que estoy estresado, es que no comí bien, es que estoy cansado, es que fue muy largo el trayecto, tuve mucha tarea. Entonces, siempre lo dejamos en la cuestión física, no nos tomamos el tiempo ni la pausa necesaria como para decir esto es algo mental. Correctísimo. A ver, justamente
concepto de estrés. Es uno de los primeros conceptos que vincula el aspecto psicológico con el aspecto fisiológico, ¿sí? Porque pareciera que vivimos así, ¿no? O sea, lo mental por un lado, lo médico, lo físico por otro lado, ¿no? Y entonces aquí el descubrimiento de este señor Seyle para mí es sustancial, ¿no? Hay muchos estudios, ¿no? Inclusive hay toda una rama pues es entre psicología y todas estas cuestiones de la medicina alternativa, se llaman medicina holística, ¿no? Lo dejo al margen porque, bueno, hay quienes pueden creer en estas cuestiones o no, porque de repente tienen como un pie en todas estas cosas como New Age, y que son como cuestionables. Pero lo que es cierto es que lo que ahora ya se llama somática, ¿no? Ha demostrado que muchas enfermedades tienen su origen, ¿sí?, en aspectos psicológicos. Ejemplo, el cáncer, ¿no? Es decir, no puede haber muchos factores predisponentes, inclusive genéticos, pero una persona que tiene predisposiciones, es decir, a lo mejor toda su familia tuvo cáncer y él no, ¿no? Entonces, no hay una fórmula que decir, bueno, pues, tuvo cáncer y entonces, por lo tanto, igual la diabetes, ¿no? Sabemos que hay una alta predisposición si los padres, los abuelos tuvieron diabetes. Pero ¿por qué en algunas personas se detona y en otras no? ¿Sí? Entonces, sí se ha demostrado que cuando el nivel de estrés es muy alto, empiezan a detonar cuestiones como el cáncer, como la diabetes, y muchas enfermedades que están directamente asociadas al estado de ánimo, como, insisto, la colitis y la gastritis. ¿Sí? Entonces, hay una línea súper tenue entre los aspectos psicológicos y los aspectos fisiológicos. ¿Dónde termina la mente y dónde empieza el cuerpo y viceversa? No tenemos como muy claro, ¿sí? Y también la otra es, no podemos pensar que la mente está solamente en el cerebro, ¿sí? Se ha comprobado que hay memoria en el cuerpo. Si no han visto, por ejemplo, las personas que amputan esto de que el miembro fantasma, ¿no? De repente le amputaron la pierna y entonces, ay, tengo comezón en el dedo, ráscame porque tengo comezón, no, ya no tienes pierna, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Hay un registro, ¿sí? Hay un registro corporal, que el cuerpo también tiene memoria, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, no podríamos asignar que solamente en el cerebro está como todo ese cúmulo de cosas. Hay cosas en nuestro organismo que están asociadas a las emociones. Cada quien, si yo les preguntara ahorita, a ver, cuando yo te digo la palabra angustia, ¿qué zona de tu cuerpo pensaste? Cada quien me va a dar una respuesta distinta, ¿sí? O va a haber una que es muy generalizada, ¿sí? Porque también es un constructo social, ¿no? Lo siento así como dolor de panza, ¿sí? Porque así nos han enseñado. Pero hay quien dice, no, es que yo cuando siento angustia así como que me mareo. Bueno, ahí hay otra representación, pero es a nivel de representación mental, ¿sí? Cómo vamos identificando diferentes zonas de nuestro cuerpo y vamos asociándolas a ciertas emociones, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo dije desde el principio, lo dije desde ayer, tenemos que generar una cultura, ¿sí? El estrés es la peor pandemia no solo del siglo XX, sino ahora del siglo XX, ¿sí? Y es algo que, ya no sé, ¿por qué está la OMS preocupada, ¿no?, por el tema del burnout? Porque ya se ha visto cómo hay una vinculación directa entre el estrés y problemas de salud mental, pero también de salud orgánica, salud física, ¿sí? Hagamos cultura,
del estrés. Aprendamos a reconocer cuando tenemos estos niveles de estrés altos y qué cosas lo pueden estar produciendo, ¿sí? Me regreso a la teoría de la evaluación cognitiva. Si yo trato de eliminar todos los estímulos que me puedan producir estrés, no voy a acabar nunca, porque no depende de un estímulo. Por eso les decía, la respuesta no es unívoca, o sea, no viene de una sola fuente. Es como yo evalúo ciertas cosas y entonces me detonan o no una situación de estrés. Tengo que cambiar mi punto de vista ante ciertos aspectos en mi vida cotidiana. Regresamos al ejemplo de los estudiantes. El estudiante tiene que cumplir con la parte académica y tiene que cumplir con la parte deportiva, ¿sí? Y más a cierto nivel. No podemos decirle, no, pues ya no estudies, ¿no? Y cumple con la competencia, o al revés, ¿no? Y les platico rápidamente. Uno de los primeros casos que atendí ya hace muchos años, justamente era una chica, ella era estudiante del TEC de Monterrey, ya con un buen nivel, ella era saltadora, salto triple, y para aquel entonces ella era tercer lugar mundial en juvenil en salto triple, con muchas posibilidades, pero bueno, pues ella evidentemente tenía como una alta carga, tenía beca en el TEC de Monterrey, entonces tenía que mantener cierto nivel académico. Y cuando voy, pues es porque los papás veían que la estaba pasando mal la chica, ¿no? No sabían exactamente por qué, pero pues algo andaba mal ahí. Y bueno, lo que ella me decía en aquel momento es que ella le pesaba mucho el que no tenía como, ella decía, no tengo vida, ¿no? El decir no tengo vida se refería a que pues, no podía salir al cine con sus amigas, no podía ir no sé, a la disco, a tomar una copa, porque pues siempre tenía una responsabilidad, o tenía que hacer tareas o tenía que entrenar, ¿no? Y los fines de semana tenía que salir a competencias. Entonces decía, me estoy perdiendo lo mejor de mi vida. La chica ya estaba en un nivel de estrés que era muy difícil como negociar o dialogar con ella. Entonces, lo que hice pues fue hablar con los papás, les dije, miren, tienen que evaluar porque ya el nivel de estrés que trae es altísimo, entonces todo lo que le digan, todas las sugerencias que le hagan, las va a percibir como algo que va en su contra, entonces va a ser cada vez más complicado. Por supuesto, pues, el entrenador hasta la fecha, se los juro, hasta la fecha me odia, no me puede ver porque pues, era un buen prospecto, ¿no? O sea, ella tenía una medalla mundial, pero yo vi otros riesgos y entonces dije, pues evalué familia si esta chica puede continuar en ese esquema, porque ya el nivel de estrés que ya traía en ese momento ya no era manejable, ¿sí? Lo debieron atajar mucho antes, ¿ok? Pero ya todo lo percibía como algo que le perjudicaba, ¿no? Entonces sí, suspendió su carrera deportiva, creo que después regresó, pero pues evidentemente ya, digamos, la racha que llevaba se interrumpió, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera sido lo ideal? Pues intervenir antes de que llegara a ese nivel de estrés y de ansiedad, y ya ella sí ya estaba en un esquema de burnout, ya estaba totalmente quemada, pero pues no, ella no quería dejar la escuela, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que estaba ahí en juego para ella sí era el deporte, pero la escuela no estaba como, y más por también su entorno familiar, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cuestiones van a repetirse en las historias pues, de lo que ustedes ven a diario, ¿no? Bueno, vamos a ver, espérame. ¿Cómo se enfrenta y supera este síndrome pensando que él o la deportista necesita seguir adelante en su práctica deportiva y avance académico? Hay muchos elementos que vamos a ver. Uno, bueno, vamos a ver mañana el tema de motivación, pero antes de la motivación es muy importante darle como estructura al día a día, ¿no? Hay cuestiones tan sencillas como ordenar el tiempo, ¿no? A ver, voy a poner otro ejemplo. Por ahí de los años 60 del siglo anterior,
No recuerdo el nombre de este personaje, pero él fue como el antecedente de lo que hoy le llamamos coach, ¿no? El famoso coaching. El primer antecedente fue esta persona. Prometo investigarles para mañana el nombre, porque no lo traía presente. Y entonces, un señor muy rico que se llama Carnegie, probablemente han escuchado Carnegie Hall, ¿no? Que es una sala de conciertos, un filántropo, una persona que tenía muchas actividades. Entonces le pidió que lo apoyara porque él sentía que no estaba siendo eficiente, aunque era una persona que tenía como muchas actividades y que hacía mucho, decía, no estoy siendo eficiente en lo que hago. Entonces le pide a él que lo asesore. ¿Qué hizo esta persona? Pues lo acompañó en su día a día, ¿no? Durante varios días, cómo vivía sus actividades, ¿no? Y entonces le hace al final una evaluación. Y entonces le dice, mira, ya por la experiencia y por el nivel que tienes, pues eres una persona que organiza muy bien su tiempo y tienes muy, muy buen orden en tu tiempo, pero lo único que te puedo dar es como un tip, ¿no? Entonces él le dice, vamos a hacer lo siguiente. Vas a hacer una lista de tus pendientes, ¿no? Al finalizar tu jornada. De esta lista de pendientes vas a priorizar, te enseñó a priorizar, ¿no? Mañana vamos a hacer un ejercicio de priorización. Dice, de esto que te falta vas a priorizar. Y entonces mañana lo primero que vas a hacer es lo más importante y así en ese orden. De manera que si lo menos importante no lo hiciste en tu día, ¿sí? Pues a lo mejor no pasa nada, lo puedes postergar para el día siguiente, ¿sí? Entonces lo único que le enseñó a hacer fue a jerarquizar sus tareas, ¿sí? Para que él pudiera ocuparse de lo importante, ¿no? E ir como dejando de lado pues, las cosas que a lo mejor le ocupaban mucho tiempo, pero que no eran trascendentes y que además podía delegar, que esa fue la otra función. Me enseñó dos cosas: a jerarquizar, saber postergar y saber delegar, ¿no? Entonces, un atleta tiene que saber organizar su tiempo, ¿sí? Un atleta estudiante tiene que saber organizar su tiempo. Si hiciéramos un seguimiento de los atletas estudiantes, veríamos que, no sé, por lo menos de tiempo efectivo, de 3 a 4 horas diarias las ocupan en el celular actualmente. ¿No es cierto? O sea, el celular ya ocupa y entonces, pues así no hay tiempo que te rinda. Si 4 horas de tu día se las estás quitando por estar atendiendo el celular, ¿no? En estar viendo Facebook, en estar viendo el WhatsApp, en estar viendo los videos de YouTube, o sea, ¿no? TikTok, ahora que está. Es decir, las redes sociales ya ocupan gran parte del día a día de todos nosotros, no solo de los estudiantes, ¿no? Y habría que evaluar cuánto tiempo estamos quitando. O sea, 4 horas, 3 horas, prácticamente es un entrenamiento, ¿no? Por lo que dedican ya un atleta de alto rendimiento, de 3 a 4 horas diarias, ¿no? Entonces, esa sería como la primera tarea. Si ya tenemos un atleta que está como en ese esquema, ¿no? Ya está en ese síntoma, pero en ese síndrome, desafortunadamente la primera indicación en tema de salud es quitarle los factores estresantes. Es decir, hay veces que sí se tiene que desconectar, ¿no? ¿Por qué? Porque corrimos el riesgo de que eso vaya incrementando. Entonces, como ya la fuente de su estrés es o la actividad deportiva o la actividad académica o la combinación de las dos, pues entonces tenemos que quitarle un elemento para que baje su nivel de ansiedad y de estrés, ¿no? Y la otra es que es muy importante la presencia, ya aquí no estamos hablando de un psicólogo deportivo, sino de un psicólogo clínico, ¿no? Porque seguramente esto ya le ha perjudicado en otras áreas de su vida, ¿sí? Probablemente ya la novia lo terminó, probablemente ya se peleó con sus papás, probablemente ya redujo su
su círculo de amigos o de amistades, y a lo mejor el círculo de amistades actual no es el ideal, ¿no? A lo mejor ya lo invitan a fumar, a tomar. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Pues porque nadie puede estar aislado. Entonces sí es muy importante que tenga un apoyo psicológico, pero ya pues en un nivel clínico, ¿no? Cuando ya se presenta el burnout, ya es necesario que haya otro tipo de intervención. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar con la presentación. ¿La ven? Sí. Bien. Ahora, ¿cómo controlar el estrés? Ese, bueno, tiene que ver con la última pregunta que me hicieron. El estrés no se va a quitar, ¿no? Ya lo dijimos, hay niveles de estrés, entonces hemos aprendido a vivir con el estrés, pero hay que aprender primero a identificar y saber cuando el nivel de estrés que tenemos ya rebasa los niveles de lo conveniente, ya estamos en un nivel de distrés, es decir, de este estrés que es negativo y que a mediano o largo plazo va a traer consecuencias en mi salud, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a controlar el estrés? Hablamos ya de que el estrés va a tener efectos favorables, no solo a los deportistas, sino a las personas en general. Cuando hay ciertas modificaciones fisiológicas, ¿no? que se dan ante la respuesta del estrés, los atletas van a aprender a actuar mejor con ese nivel de estrés que sin estrés. Por ejemplo, si escuchamos una persona que dice la famosa frase que ya a lo mejor ya han escuchado, yo trabajo mejor bajo presión. ¿No han escuchado eso? ¿Sí? Quiere decir que la persona ha aprendido a manejar sus niveles de estrés a un nivel adecuado, ¿sí? Y que este estrés es un estrés favorable, es un eustrés, ¿sí? Esto implica que yo pueda estar bajo una cantidad de estrés que pueda manejar, ¿no? Que la mantenga como en un nivel de equilibrio. Pero para poder hacer eso tengo que identificar cuándo rebasa lo conveniente y cuándo está demasiado abajo. Y ahorita vamos para allá. Este sería como la graduación, ¿no? El distrés, que es la parte más alta, el pico de estrés, donde ya la persona está al punto del colapso, donde si se sostiene por mucho tiempo, va a estar con el riesgo de caer en el burnout, ¿no? Arousal es el nivel de estrés que conocemos como eustrés, ¿no? Y que se caracteriza por este grado que ya hablamos de flow, ¿no? El arousal viene de una palabra que significa el despertar. Entonces, se le puso este nombre porque quienes investigan decían, bueno, el estado que yo tengo, no cuando me estoy despertando, pues estoy acostado, sino cuando inmediatamente me levanto de la cama, ¿no? Ya estoy dispuesto a hacer mis actividades, ese nivel de alerta es el nivel ideal, ¿sí? El nivel que tengo al despertar y al iniciar mis actividades. No tampoco al despertar, si dormí mal, si tengo insomnio y no dormí bien, o me fui de fiesta, ¿no? Y medio me desvelé y no me quiero levantar, no. Cuando tuve un sueño reparador, bueno, y me despierto con ganas de hacer algo, ese es el nivel de estrés que yo debo mantener, ¿sí? Y evidentemente cuando el nivel de estrés es muy bajo, decía ya cuando he estado sometido a situaciones muy, muy estresantes, mi cuerpo se empieza a defender, porque mi mente, entonces voy a bajar a un nivel de hipoestrés, ¿no? Entonces no voy a estar alerta, me voy a estar durmiendo. Esto lo vemos, insisto, en el día a día, ¿no? Un atleta, un estudiante que está durmiendo en clases, ¿no? Que está, un trabajador que está durmiendo en la oficina, en trabajo, bueno, aquí su nivel de estrés es muy bajo y puede ser producto del cansancio, del agotamiento también.
Esta campana, ¿sí?, nos da cuenta de cuándo se presenta el mayor rendimiento, ¿no? El nivel de rendimiento lo tenemos aquí, ¿sí? Y su relación con el nivel de estrés. El nivel de estrés lo tenemos en la parte horizontal, ¿no? El nivel más alto y el nivel más bajo de estrés comparado con el nivel de... Entonces, cuando el nivel de estrés es muy alto, el rendimiento es muy bajo. Cuando el nivel de estrés es muy bajo, el rendimiento es muy bajo. ¿Dónde se encuentra el mejor nivel de rendimiento? Cuando el estrés o la tensión es intermedia, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el mejor nivel de rendimiento, por lo tanto, pues no podemos hacer que la persona baje completamente su nivel de estrés, ¿sí? Porque entonces estaríamos por acá y no tendríamos un nivel ideal, ni podemos permitirle que se vaya hasta estos niveles, ¿vale? La clave está así de sencillita. Si hay mucho estrés, hay que relajarse. Si hay poco estrés, hay que activarse. Ya después veremos el tema de la activación. Ahorita nos importa más el tema de relajación porque también tiene que ver con el burnout que vimos el día de ayer. Entonces, ahorita vamos a ver las técnicas de relajación. Una técnica de relajación es un procedimiento que tiene como objetivo enseñar a una persona a controlar su propio nivel de activación sin ayuda de recursos externos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que no valen las drogas, ¿no? El ejemplo que me ponían hace rato, ¿no? Ay, me siento mal, me siento cansado, pues me tomo una pastillita, ¿no? Con esto me relajo. Drogas me refiero no solo a las drogas duras, ¿no? Me refiero a una pastilla para dormir, a la pastilla o el tecito, ¿no? Las técnicas de relajación, las que vamos a hablar, son autogestivas, es decir, yo controlo mi cuerpo de tal manera que puedo ayudarme a mí mismo a bajar este nivel de estrés, ¿no? El resultado entonces será el opuesto a el fenómeno, ya hablamos del síndrome general de adaptación, ¿no?, de lucha y huida. Sería ir como en el sentido contrario de este síndrome. ¿Qué beneficios me trae la relajación? Hoy vamos a aprender relajación. Por favor, a partir de hoy, háganlo de manera diaria, de manera constante, ¿no? Van a mejorar su consumo de oxígeno, ¿no? Van a disminuir su frecuencia cardíaca, van a disminuir su tensión muscular, van a mejorar su oxigenación, van a disminuir su frecuencia respiratoria, van a reducir esto, sobre todo para los atletas, ¿no?, la producción del ácido láctico o del lactato, pues también se reduce en niveles de relajación adecuados. Y pues la adrenalina y la noradrenalina, que todos estos son, digamos, este cóctel que eventualmente puede derivar en enfermedades, ¿no?, ya decía yo, como la diabetes y el cáncer, ¿no?, están asociadas a este fenómeno. Tenemos 3 categorías en las técnicas de relajación, ¿no? La primera es cuando nos centramos en los indicios corporales. Esta es la que vamos a ver el día de hoy porque me parece que es la más importante, sobre todo cuando alguien es, lo voy a decir así, principiante. Cuando alguien no ha aprendido a reconocer su tensión corporal, la mejor técnica es la relajación progresiva de ella. Luego tendríamos las estrategias que parten de ideas o imágenes de relajación, ¿no? En particular el entrenamiento autógeno. El entrenamiento autógeno es como una suerte de autohipnosis, ¿no?, donde yo me estoy dando ciertas indicaciones, ciertas órdenes, y me ayudo a través de estas órdenes a mejorar mi relajación. También me pueden servir, pues, evidentemente, las técnicas de hipnosis o técnicas que, se han puesto de moda, por ejemplo, ciertas imágenes, ¿no?, con cierto tipo de música,
para ayudarme a relajar. Y finalmente, las técnicas de biofeedback. El biofeedback es una estrategia que se desarrolló por ahí de los 70s del siglo pasado y que consiste en encontrar aquellos indicios corporales que yo puedo manejar a través de un estímulo. Ejemplo, si yo pongo un pulsómetro, ¿no? Esté checando mi pulso, pero ese pulso lo convierto en una señal, ¿no? En un sonido. A ver, voy a poner un ejemplo, a ver si se logra escuchar. Denme un segundito. ¿Escuchan el sonido? Ok. Imagínense que mi pulso está, es lo que escucho. O sea, tengo un aparato que está conectado a ese amplificador, por decirlo de alguna forma, y entonces yo puedo escuchar mi pulso. Y entonces, a través de las técnicas de relajación que voy a hacer, voluntariamente voy a relajarme para empezar a disminuir mi nivel. ¿Sí? Es un ejemplo. Hay otros aparatos que miden la tensión termogalvánica, es decir, se ponen dos electrodos en una franja de un músculo, por ejemplo, del brazo, del antebrazo, y cuando hay un nivel de estrés alto, que hay una mayor tensión, entonces se va a escuchar un zumbido muy agudo, ¿sí? Pero conforme la persona se va relajando, ese zumbido va reduciendo su frecuencia y se va convirtiendo en un sonido mucho más agradable. Y entonces yo puedo reconocer cuando estoy tenso y cuando estoy relajado, de acuerdo a ese estímulo o ese sonido, esa fuente externa que me ayuda a distinguir, ¿no? Porque no lo puedo hacer de manera normal, no puedo manejar, bueno, a ciertos niveles. Es posible que un atleta pueda identificar sus latidos cardíacos, ¿no? Cuando estuve estudiando en Madrid, uno de los profes que trabajaba con biofeedback, enseñó a los atletas de tiro deportivo, a disparar entre cada latido de su corazón para mejorar su precisión, ¿no? Evidentemente ya cuando están en la competencia pues no tenían los aparatos de biofeedback, pero ya habían aprendido a sentir su corazón y entonces entre pulso y pulso, si detenían la respiración y entre un latido y otro hacían el disparo para mejorar su precisión, ¿no? Entonces ya es un nivel de control muy, muy alto, ¿sí? Pero todo eso se puede aprender bajo estas técnicas, ¿no? Bueno, vamos a hacer el ejercicio que les prometí el día de hoy. Entonces, si quieren apagar su cámara, solamente les voy a pedir que escuchen o que mantengan el sonido encendido para que escuchen mi voz y los pueda guiar. Ok. Bueno, entonces, estén en un lugar, de preferencia quiero que estén todos acostados. Se van a recostar. Recostados boca arriba. Van a separar sus pies unos 20 centímetros entre sí. Y van a separar sus manos de su cuerpo unos 10-15 centímetros. Sus palmas tienen que estar hacia abajo. Van a sentir todo su cuerpo. Están recostados. Cierren ahora sus ojos. Vamos a concentrarnos en el primer bloque, que son los pies. Lo que les voy a pedir en este momento es hacer tensión en los dedos de sus pies. Vamos a hacer un arco
como si quisiéramos que nuestros dedos pulgares, nuestros dedos tocaran nuestros talones, haciendo un arco en nuestros pies. Vamos a hacer tensión. Cuando yo cuente 1, hacemos máxima tensión en nuestros dedos de los pies, haciendo este arco en los pies. Cuando cuente 2, relajamos los pies. Vamos a hacer máxima tensión. 1, tensión, 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 tensión. 2, relajo. Otra vez. 1, tensión, 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 tensión. 2, relajo. Otra vez. 1, tensión, 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 tensión. 2, relajo. Siguiente bloque, vamos a hacer las pantorrillas, las piernas. Ahora, en el siguiente ejercicio voy a hacer punta con mis pies de manera que mantenga una máxima tensión en las pantorrillas. Y en el número 2 voy a relajar. 1, máxima tensión. 2, relajo. Otra vez. 1, tensión. 2, relajo. 1, tensión. 2, relajo. Ahora vamos a agregarle a este bloque los muslos. Voy a poner máxima tensión en mis piernas, tensando los muslos, las pantorrillas y los dedos de los pies como si fuera una tabla. Voy a apretar también las pompas y voy a hacer tensión desde la cadera hacia la punta de los dedos. Cuando yo cuente 1 van a hacer máxima tensión como si fuera una tabla. 2 van a relajar. 1, tensión, tensión, tensión. 2, relajo. 1, máxima tensión. 2, relajo. Otra vez, tensión. Relajo. Última, tensión. Relajo. Ok, siguiente bloque, vamos a irnos al tronco, ¿sí? A la parte media de mi cuerpo. Lo que voy a hacer en el siguiente ejercicio es apretar el abdomen y pegar mis codos hacia mis costillas, haciendo máxima tensión en el tronco. Son 2 movimientos que tenemos que hacer. Tensión en el abdomen y pegar mis codos a mis costillas. Iniciamos, inhalo y aprieto. 1, máxima tensión. Abdomen, codos pegados al tronco. 2, exhalo y relajo. Otra vez, apretando el abdomen y los codos hacia el tronco. Inhalo, 1. 2, relajo. Otra vez. 1. 2, relajo. Una vez más. 1. 2, relajo. Siguiente bloque, voy a tensar brazos, antebrazos y manos. Ahora voy a apretar mis puños y voy a estirar mis brazos lo más que pueda, manteniendo una tensión como si fueran una tabla, pero con mis puños apretados. 1, máxima tensión.
2, relajo. 1, máxima tensión. 2, relajo. 1, máxima tensión, inhalo, haciendo la respiración, aprieto puños, extiendo mis brazos. 2, relajo. Una vez más, 1. 2, relajo. Ahora vamos a hacer tensión en cuello y hombros. Vamos a subir los hombros hacia las orejas y bajar la barbilla hacia el pecho haciendo máxima tensión. 1, subo hombros y bajo barbilla. 2, relajo. Otra vez, 1. 2, relajo. Una vez más, 1. 2, relajo. Otra vez, 1. 2, relajo. Última vez, 1. Tensión, barbilla al pecho, hombros hacia arriba. 2, relajo. Último. Ahora vamos a hacer un solo bloque. Desde la punta de los dedos hasta mi cuello y hombros, haciendo máxima tensión, apretando puños, apretando abdomen, todo el cuerpo. Voy a inhalar, voy a apretar y cuando cuente 2 voy a relajar completamente. Empezamos. 1, máxima tensión, aprieto, sostengo. 2, exhalo y relajo todo mi cuerpo. Otra vez. Inhalo, 1, aprieto, aprieto, aprieto. Exhalo y relajo, 2. Otra vez. 1. 2. Último, vamos a hacer máxima tensión en todo el cuerpo. 1. 2. Ahora solamente quiero que relajen. Van a relajar todo su cuerpo, igual haciendo recorridos desde la punta de los pies a su cara. Les voy a dar un minutito para que sientan la sensación de relajación en todo el cuerpo. Bien, vamos a abrir los ojos despacito, inhalen profundamente y regresando para su lugar, poco a poco tomándose y saliendo de su cámara. Si no, bueno, de todos modos les voy a mandar la metodología para que la puedan hacer de manera individual y puedan ustedes darle seguimiento a este ejercicio. Si se fijan, lo que estuvimos trabajando sobre todo fue el tensión y relajación. ¿Qué provoca este mecanismo de tensión? Un cansancio en el músculo, ¿no? Y por lo tanto se vaya relajando. Entonces aquí el factor importante es aprender a relajar de manera voluntaria si los músculos, pero lo primero que tengo que hacer es identificar cuando mis músculos están pues tensos, ¿no? Y hacerlo de manera consciente, ¿no? Esa sería como la idea de este ejercicio.
Y bueno, preguntas, comentarios hasta aquí. Mientras tanto voy a contestar una que me ponen por aquí. Aquí me preguntan si el ejercicio se puede hacer después de un entrenamiento largo. Por supuesto. O sea, es muy importante que siempre al finalizar una sesión los alumnos, los atletas puedan realizar una sesión de relajación para que ellos reconozcan y lo puedan hacer, ¿sí? De manera que vamos generando un mecanismo en el que van asociando, ¿no? Como estos pasos para que ellos se puedan relajar de manera consciente y voluntaria. ¿Qué va a suceder cuando vayan a una competencia? Podemos hacerlo previo a la competencia, ¿no? Acuérdense, no es conveniente que entren en un nivel muy bajo de estrés o hipoestrés. Tienen que entrar en un nivel de activación adecuado, pero sí podemos estar haciendo durante los tiempos de espera. Sabemos que una competencia, pues a lo mejor llegan a las 7, 8 de la mañana y les va a tocar participar a las 12 del día, a las 5 de la tarde, ¿no? De manera intermitente. Y durante ese periodo de tiempo, pues el nivel de estrés se va a ir acumulando. El efecto que puede tener el estrés acumulado durante este periodo de tiempo, pues puede ser que los chicos se cansen, ¿no? Y entonces lleguen efectivamente cansados a la competencia, al momento de la competencia, entonces, bueno, pues, ¿qué hicieron o por qué están tan cansados? Pues el estrés sostenido provoca un efecto muy, muy similar al del agotamiento. Entonces hay que estar como al pendiente de eso y ayudarles a relajarse de manera como intermitente durante los periodos de espera para que puedan bajar su nivel de estrés y no agotarse. ¿Okay? Sí, claro. ¿Sí se escuchó bien la respuesta? Tengo otra pregunta, dice, ¿cuánto tiempo sería adecuado realizar esta relajación para que no afecte en el juego, ya que el deportista tiene que estar más que listo para el juego? Correcto. A ver, el objetivo de la relajación previa a los encuentros es que no se incremente el nivel de estrés y no llegue a un agotamiento. Esa sería la primera parte y la más importante. Pero acuérdense que cuando ya estamos en el momento previo a la competencia, o sea, estamos hablando de por lo menos media hora antes de que inicie ya su participación el atleta, tiene que iniciar un proceso de activación, por eso los ponemos a calentar, ¿no? ¿Por qué? Porque si llega completamente relajado, no va a rendir adecuadamente, ¿sí? Acuérdense en la curva de rendimiento que vimos, tiene que llegar al nivel de arousal, y entonces, si ya lo bajamos, ahora tenemos que ayudarle a subir hasta el nivel óptimo, ¿sí? de estrés, en ese nivel de arousal, en ese nivel que le llamamos también flow, para que pueda realizar su actividad de manera eficiente. Si no estamos como ajustando en estos niveles de estrés, tenemos el riesgo de que llegue muy bajo o que llegue muy alto, ¿no? Y en uno llegue cansado y poco eficiente o llegue muy abajo y de igual forma poco eficiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la clave? Previo al inicio, tenemos que iniciar un proceso de activación, que puede ser el calentamiento que hacen cada quien para su actividad. Y en el momento, ya antes de iniciar, pues actividades como muy enérgicas, ¿no? Gritar, darse palmas, no a esta exageración que de repente algunos cachetean a los atletas, ¿no? Pero sí a lo mejor darle palmaditas en el cuerpo para que sienta y eso incremente su nivel de alerta, ¿no? No el nivel de estrés, el nivel de alerta que tiene que ver con el arousal que hemos hablado. Perdón, ya bajó aquí la lluvia, ya hay mucho menos ruido. Entonces, Rosalía, perdón, ya te tenía escribiendo. Si me quieres hacer tu pregunta en síntesis y le doy ya respuesta porque es la que me falta. Yo creo que mejor hablada porque escrita siento que me estoy tardando mucho. Ok, espero que sí me pueda escuchar. Sí. Le comentaba que yo soy entrenadora de la disciplina de clavados. Sí. Y en la disciplina, pues es muy importante identificar la contracción
y relajación de los músculos en cuestión de segundos. Entonces, dentro del entrenamiento diario, me gusta enseñarles, sobre todo porque tengo a los niños de iniciación, a identificar las partes de su cuerpo para que sepan en qué momento las tienen que relajar e identifiquen qué parte de su cuerpo se tensa en algún ejercicio en específico. Hoy, por ejemplo, precisamente les enseñaba esa parte ya con la técnica de los clavados, con giros acostados y con posiciones en B, a contraer, pero hoy fue específicamente así. Van a contraer primero el músculo, después el muslo, después el abdomen, después los hombros y en el pecho. O sea, prácticamente fue esto. Hoy incluso pues se sintieron entre la tensión máxima y la relajación, precisamente por esta parte. La pregunta era, en cuestión entrenamiento, yo lo aplico diario. ¿Eso funcionaría para relajarlos o hay alguna otra técnica para relajarlos? Esa es la pregunta, porque ahorita en general, pues yo quisiera saber la experiencia de lo que sintieron los demás compañeros que están en el panel al hacer el ejercicio, que no lo hacen de manera habitual y que probablemente sí les generó una relajación. Pero en cuestión atletas que sí están acostumbrados a estar contrayendo y relajando sus músculos constantemente, pues sí les sirve de relajación. Sí. Gracias. La última fase, o sea, a ver, lo que provoca la tensión inicial es un mecanismo de inhibición, donde entonces lo siguiente que va a suceder, o sea, si el músculo se contrae mucho, se va a relajar y se va a relajar más. Entonces tenemos que aprovechar ese momento para que podamos hacer conscientes el momento de la relajación, que es un poco lo que tú haces, ¿no? Pero al final, en la última parte del ejercicio, yo lo que les pedí es que solamente se relajaran. Entonces aquí lo que tienen que hacer es relajar cada vez más el músculo, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente en el entrenamiento, así como me lo explicas, quiero pensar que aún así mantienen cierto nivel de estrés, ¿no? ¿Por qué? Porque son músculos antagonistas, entonces uno se tiene que contraer para que el otro se relaje y viceversa, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es relajar todos los músculos, ¿no? Y que la relajación se sienta en todo el cuerpo y que ellos aprendan a sentir cuando están completamente relajados. Eso es lo que tenemos que dejar como enseñanza, ¿no? ¿Cómo se siente estar completamente relajado? Porque si no, entonces el nivel de estrés que están manteniendo lo normalizan, que era algo que les decía al principio, y entonces aunque sea algo negativo, algo que les perjudique, no se van a dar cuenta de pues que esto les está ocurriendo de esta manera, ¿sí? Y bueno, nada más el último comentario porque ya estamos sobre el tiempo. Estas técnicas deben aplicarse durante el entrenamiento para que veas cómo reacciona cada atleta, ya que el improvisar un partido, sí, exactamente. El trabajo psicológico no es un trabajo que se haga como que me saqué algo de la manga, como que yo aprendí algo y lo voy a implementar. Es un proceso de entrenamiento y tiene que ser un proceso de aprendizaje, ¿sí? Si hoy te aprendiste las técnicas de relajación, no va a ser posible que mañana las apliques así nada más porque ya te las enseñé, ¿no? Y no va por ahí. O sea, tienes que aprender, tienes que enseñarle a tu cuerpo, tienes que generar esa vinculación entre cuerpo y mente para que tú le des la orden a tu cuerpo, ¿no? Y tu cuerpo reaccione. Si no, entonces efectivamente lo que va a suceder en el entrenamiento es que va a ser algo muy, perdón, en la competencia, es que va a ser muy caótico. ¿Por qué? Porque no va a estar acostumbrado a las sensaciones, porque no va a saber exactamente qué le estás pidiendo. Y entonces acuérdense que cuando metemos más factores cognitivos, incrementamos el nivel de alerta y entonces lo que va a suceder es que el estrés se va a incrementar, lejos de lo que estamos buscando. Perdón, ya se nos fue el tiempo. Si hay alguna pregunta que quede en el tintero, mañana prometo que lo primero que hacemos es dar respuesta y ya mañana iniciaremos con el taller. Mañana sí les pido que tengan a la mano todos los formatitos que por ahí ya les enviaron, que los tengan impresos porque lo van a hacer, mañana va a ser un trabajo muy vivencial e individual, ¿vale? Bueno, pues terminamos. Tania.